Ok, Yep. sí. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo que está conformado por José Alberto Hernández, Marilyn Hernández, Norma Lara y Virginia Martínez de la asignatura Informes y Dictamen del Contador. La elaboración de informes del área con el tema elaboración de informes de áreas especializadas que abarcan las normas internacionales de auditoría de la 800, 805 y 810. Y sí, ¿puedes pasar a la que sigue? Mm, espérame. Dice, introducción a las normas de la serie 800, marco normativo especializado para la auditoría con fines específicos. Las auditorías especializadas requieren marcos normativos específicos que garanticen la calidad y rigor técnico necesario para situaciones particulares. El contexto profesional, necesidad de estándares específicos para encargos que van más allá de auditorías completas de estados financieros. En el rigor técnico podemos ver exigencias particulares que demandan conocimientos especializados y procedimientos adaptados. En las responsabilidades del auditor podemos ver el marco normativo que guía la aplicación de criterios profesionales en situaciones específicas. Esto abarca la serie 800, proporciona orientación específica para las auditorías de elementos, cuentas o partidas específicas de estados financieros. La norma 800, auditorías con fines específicos, podemos ver las consideraciones especiales en marco de información específicos. ¿Qué es la NIA 800? Norma que establece consideraciones especiales para auditorías de estados financieros, preparados bajo marcos de información con fines específicos, diferentes o los marcos de propósitos general. Los points primarios podemos encontrar los marcos específicos versus generales, la diferenciación clara entre propósitos, aplicaciones típicas, que es el cumplimiento regulatorio, acuerdos contractuales. Consideraciones adicionales, podemos ver los requisitos especiales de reporte y opinión. Y los usuarios ilimitados, que son las audiencias específicas con necesidades particulares. Algunos ejemplos prácticos son los estados para entidades reguladas, informes contractuales específicos, bases tributarias especiales y los marcos regulatorios sectoriales. Aquí podemos ver un ejemplo en un documento. Dice, su objetivo de la auditoría en la norma 800, podemos ver la definición de las metas centradas en la aceptación del encargo, la planificación y la formación de una opinión sobre estos financieros especializados. 1. Aceptación de encargo. Determina si es apropiado aceptar el encargo para la información sobre estados financieros, preparados de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. 2. Planificación de la auditoría. Planifica y realiza la auditoría considerando las características específicas del marco de información financiera aplicable y los usuarios preventivos. 3. Formación de opinión. Forma una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Definición clave de la NIA 800.
Estados financieros con fines específicos. Los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades de información financiera de usuarios específicos. El marco de información financiera específica está diseñado para satisfacer las necesidades de información financiera de usuarios específicos, que pueden diferir significativamente de los marcos de propósito general. Sus características claves son usuarios específicos identificados, necesidades particulares de información, marco diseñado a medida y la diferente de estados de propósito general. Requerimientos para la aceptación de encargos. Las consideraciones previas del auditor son evaluación fundamentales, finalidad de los estados financieros, determinar el propósito específico del auditor, identificar si requieres procedimientos especializados, evaluar la naturaleza del encargo solicitado. En los usuarios destinados encontramos identificar quiénes utilizarán los estados financieros, comprender sus necesidades de información específica, evaluar el nivel de seguridad requerido. En la aceptabilidad del marco de información, podemos verificar el marco contable, si el marco contable es apropiado, confirmarlos con la consistencia con las regularizaciones aplicables, evaluar la suficiencia para los usuarios destinados. El criterio clave es que el auditor debe rechazar el encargo si el marco de información financiera es inaceptable para la finalidad de los estados financieros. Formación de la opinión y estructura del informe. Los requisitos de la NIA 800 para la evaluación y el dictamen. Aquí podemos observar que el auditor debe evaluar si el marco de información financiera aplicable es el adecuado, verificar que la presentación de los estados financieros sea apropiada para la finalidad específica y considerar si las revelaciones son suficientes para el contexto del encargo, así como asegurar que no existan declaraciones erróneas materiales. Aquí es muy importante hacer la descripción con la finalidad de que el dictamen deba incluir el propósito específico de los estados financieros, un marco de información financiera, que los usuarios sean previstos del informe, así como las restricciones de distribución cuando aplique. Estas consideraciones especiales, como la estructura del informe, deben adaptarse al tipo de específico del encargo, manteniendo la claridad sobre las limitaciones del alcance y la naturaleza especializada de la auditoría. Aquí podemos observar un ejemplo práctico de la aplicación de la NIA 800, donde la estructura del informe se iniciará principalmente por el título del informe, la identificación de los estados auditados, las responsabilidades de la administración, responsabilidades del auditor, una opinión específica, la base para la opinión y las restricciones del uso. En elementos claves del dictamen, debemos de identificar el marco aplicable, la descripción de las responsabilidades, así como la opinión sobre la conformación específica y las restricciones de uso y distribución. Pasando a la NIA 805, que es la auditoría de un solo estado financiero, en el alcance y su aplicación de la norma tenemos y encontramos que los elementos específicos de estos estados financieros, así como cuentas o partidas individuales, y los componentes particulares de información financiera. Aquí es muy importante que la aplicación de estos complementos de las cuentas de la partida solamente sea de un estado financiero. Y podemos tener que los objetivos y las definiciones de la NIA 805 como metas del auditor respecto a la aceptación, la ejecución y la formación de opinión sobre los elementos específicos de la información financiera histórica. Como objetivos vamos a tener que se determine la aceptabilidad del marco de la información financiera aplicable,
así como evaluar el elemento específico que puede ser auditado por separado, obtener evidencia suficiente y apropiada sobre el elemento específico y finalmente formar una opinión clara sobre la presentación razonable de cada elemento. Y por otra parte, las definiciones clave es que debemos de tener un elemento de un estado financiero, partido o grupo de partidas específicas, un marco aplicable, criterios de información financiera utilizados, evidencia apropiada, información relevante y confiable para la opinión, así como opinión modificada cuando existan limitaciones o desacuerdos. Finalmente, en la aceptabilidad del marco de información financiera, lo que vamos a ver es como requerimiento fundamental que el auditor debe determinar si la aplicación del marco de información financiera permite una presentación que revele información adecuada y suficiente para que los usuarios del informe financiero. Y debemos de emplear criterios de evaluación como la relevancia de la información presentada, la comprensibilidad para usuarios objetivo, comparabilidad con periodos anteriores y verificar, en este caso, los datos que vienen incluidos. Y aquí vamos a ver una pequeña fórmula que prácticamente se parte desde la raíz que un marco inadecuado es igual a la imposibilidad de poder emitir una opinión favorable. Así es, Marilyn. En las consideraciones de planificación y opinión, nos dice que las adaptaciones de estas normas por encargos específicos dentro de las normas de auditoría tiene como finalidad la modificación de procedimientos estándar para estos elementos en específico, en los riesgos que la evaluación sea en los componentes en los cuales se ha auditado cierta información, la determinación de materialidad específica para cada elemento y también la planificación de las pruebas sustantivas dirigidas. En la omisión de opiniones separadas, podemos tener en presente que la opinión independiente por cada elemento es indispensable que sea auditado. La evaluación también específica de la presentación tiene que ser razonable y hay que considerar que las limitaciones del alcance y la comunicación deben de ser claras dentro de la auditoría. Como dato importante, cabe resaltar que cada elemento requiere de cierta evaluación independiente de materialidad y riesgo. Esto para que en las opiniones sean separadas y específicas. ¿Qué nos dice acerca de las implicaciones en el dictamen de la NIA 805 sobre el manejo de las opiniones y comunicaciones especiales? Pues bien, tenemos que los tipos de opiniones modificadas sean con salvedades por limitaciones de alcance, opinión adversa cuando hay incorrecciones de materiales o también tenemos la denegación de opinión por limitaciones significativas. Podemos encontrar que dentro de los párrafos de énfasis y otras cuestiones podemos ver incertidumbres significativas sobre la evaluación o eventos posteriores relevantes al elemento auditado. También podemos encontrar cambios dentro de las políticas contables específicas. Otro punto a considerar son los factores únicos en los elementos específicos, que nos habla sobre acerca de la limitación del alcance de un solo elemento o cuenta, la evaluación de la materialidad específica por cada elemento y también considerando las interrelaciones con otros elementos financieros. Todo ello es clave dentro de la comunicación. Dentro de la auditoría, estos elementos ya mencionados específicos son las cuestiones clave que debe de enfocarse únicamente directamente con cada elemento auditado, no con los estados financieros completos. También tenemos que la NIA 810 que nos habla acerca de los financieros resumidos, es la responsabilidad del auditor informar sobre estos estados financieros resumidos, ya que nos dice que las normas de auditoría sobre los estados financieros resumidos derivan de una auditoría realizada apego a las NIA. Si bien los objetivos dentro de la NIA 810 nos hablan de la determinación de idoneidad del encargo, ya que esto corresponde al evaluar
dentro del marco de la aceptabilidad la información financiera aplicada. Verificar si estas competencias específicas para auditoría dentro de los estados resumidos, ya que conforme a analizar la naturaleza del encargo y sus limitaciones pueden ser inherentes, o confirmar los estados financieros auditados como base. Como formación de la opinión del profesional, nos habla acerca de los objetivos de tener en cuenta la evidencia suficiente sobre la preparación adecuada de estos estados resumidos, la consistencia de ellos, que sean originales, determinar la materialidad, siendo específica para el nivel resumido aplicado, y como conclusión sobre la razonabilidad de la presentación resumida. Así es, Alberto. Para aceptar un trabajo de presentación de estados financieros resumidos, el auditor debe cumplir con los siguientes criterios clave, los cuales aseguran que el trabajo sea válido y se realice con la calidad adecuada. 1. Criterios fundamentales. El auditor debe haber auditado los estados financieros completos, verificar que el marco de información sea aceptable y confirmar la disponibilidad de los estados financieros. 2. Acuerdos con la dirección, es decir, es la responsabilidad por la preparación de los estados resumidos, el reconocimiento de marco de información aplicable y los compromisos y el compromiso de proporcionar información adicional si es necesaria. 3. Documentación requerida. Carta de encargo específica con la NIA 810, términos y condiciones claramente definidos y referencias a estados financieros auditados. 4. Consideraciones de calidad. La evaluación de competencia del equipo, la revisión de independencia y ética y el análisis de riesgos específicos del encargo. El informe de la auditoría sobre estados financieros resumidos debe contener los siguientes elementos de acuerdo con la NIA 810. 1. Identificación clara de la información resumida. Hablamos de describir claramente qué son los estados financieros resumidos y qué información contienen. 2. El periodo contable que requieren, es decir, el ejercicio. Y 3, marco aplicable. Hacer referencia al marco de la información financiera utilizando para preparar el resumen. 2. Referencia obligatoria al informe de auditoría. Es decir, mencionar explícitamente que se emitió un informe de auditoría sobre los estados financieros completos. Después, incluir la fecha del informe de auditoría original para poder después especificar el tipo de opinión que se emitió en esa auditoría. 3. Elementos adicionales obligatorios, es decir, declarar que la dirección es responsable de la preparación de los estados financieros resumidos. Después, describir las limitaciones inherentes y, por último, otorgar fecha y firma del auditor. Aquí vamos a ver también el informe independiente sobre los estados financieros resumidos debe seguir una estructura específica que garantice claridad y cumplimiento normativo y en las cuales se presenta 1. El encabezado y destinatario. En este caso debe de llevar informes del auditor independiente sobre los estados financieros. Después, dice que va dirigido a la persona o entidad que encargó el trabajo. 2. La opinión del auditor. Indica que sean auditados los estados financieros resumidos, es decir, el balance general resumido y los estados de resultados resumidos, según corresponda. 3. El fundamento de la opinión. Aquí hablamos también de que se derivan de los estados financieros completos previamente auditados y
4 sería la responsabilidad de la administración. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde vemos que esta entidad, que es el Chancel S.A., ahí se ve la entidad auditada, la fecha de los estados resumidos y la fecha del informe original, que después está el informe resumido y el auditor responsable. Los estados financieros van al balance general resumido, estado de resultados, estado de cambios y estado de flujos. Después está el origen de la información, que se deriva exactamente de la empresa que es el Chancel SADCB. Después, aquí el auditor emite una opinión favorable sobre estos estados completos. Hay limitaciones importantes que no incluyen toda la información y también podemos ver una lectura que no equivale a los estados financieros completos. Hablamos de responsabilidades y del auditor que está firmando. En conclusiones generales, tenemos que las NIAs especializadas son 800, 805 y 810, las cuales establecen marcos normativos precisos que garantizan transparencia en auditorías de propósitos específicos. Tenemos la precisión técnica, la cual ayuda como herramienta técnica para las auditorías con fines específicos, estados financieros individuales y estados resumidos, y la confianza empresarial, las cuales fortalecen la confianza en entornos empresariales específicos mediante dictámenes adaptados a necesidades particulares de usuarios. Esto, como impacto profesional, estas normas representan herramientas esenciales para contadores públicos, elevando la calidad y especificidad de servicios de auditoría en el entorno empresarial moderno. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias.